forma alfa en combinación con animación 2D, con Kdenlive y Glassnimate. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues a continuación os lo voy a explicar. Vamos a ello. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir Kdenlive y voy a agregar un vídeo que tengo por aquí, que es el que acabáis de ver. Forma alfa, Bien. Lo arrastro a la línea de tiempo, lo voy a recortar un poquillo por aquí. Bien. Y a esto le vamos a agregar una animación. Aquí. Crear animación. Y entonces se abre Glassnimate. Bien. Aquí le vamos a dar más tiempo. Vamos a decirle el tiempo que queremos que dure. 16 segundos, 21 décimas. Bien. Vamos a ir aquí a Glassnimate. Y vamos a ir a Document, Timing. Y vamos a poner 16 segundos y 21 décimas. Aplicar, aceptar. Y esto lo arrastramos hasta el final. Control, rueda el ratón hacia abajo y vemos todo la línea de tiempo. Lo traemos hasta aquí. Bien, y ahora esto le damos a... Bueno, cuando le demos a cerrar, nos dirá que si queremos guardar, le decimos que sí. Lo guardamos. Venimos aquí a Kdenlive, lo arrastramos a la línea de tiempo, le quedará como esto. Bien, hacemos doble clic y ya tenemos aquí el vídeo. Y ahora vamos a coger una estrella, el borde lo voy a quitar, lo quiero alfa, y el relleno en rojo. Estrella de 12 puntas. Y hacemos la estrella. Bien. Un poco más arriba. Ahí. Bien. Entonces, lo primero que quiero, si venimos aquí a Polystar transformación, es la escala la quiero a 0. Al principio. Escala a 0. Intro. Bien. Y aquí en escala añadimos un fotograma clave. Y ahora por el fotograma 25, que sería un segundo, aquí vamos a poner la escala a 100 y escala a 100. Intro. Y añadimos otro fotograma clave. Se me ha ido un poco aquí. Bien. Ahora todo este tiempo podemos ir haciendo rotaciones de la estrella. Pero tenemos que pinchar aquí. Vamos haciendo rotaciones de la estrella. Rotaciones de la estrella. Se puede hacer la forma que queráis, una estrella, como si queréis hacer, pues lo que queráis, cualquier cosa. Esto solo es un ejemplo de lo que se puede hacer. Vosotros podéis hacerlo como queráis. Espero que os guste lo que estoy haciendo, pero que ya digo que podéis hacerlo como queráis. Entonces por aquí ya empezamos a movernos a ver en qué momento... Bueno, no, ya esto está bien así. Vale, pues seguimos dándole rotación a la estrella. Y a ver, por aquí vamos a hacer un fotograma clave en la escala, porque un poco más tarde, bueno, un poquito antes, por aquí y por aquí un poco más tarde, aquí al final, vamos a poner escala a 0 y escala a 0. Y añadimos otro fotograma clave. Bien. Entonces se quitaría la estrella. Bien, esto lo vamos a guardar. Y diréis, ¿pero qué estrella roja? Si yo no he visto ninguna estrella roja en el vídeo. Paso a paso. Ahora veréis.
Esto lo guardamos, cerramos y tenemos aquí una estrella roja. Que da igual que sea roja, que verde, que azul. Da igual. Lo que vamos a hacer ahora veréis. Ahora esto lo vamos a quitar la visualización y aquí vamos a quitar el audio, porque lo que nos interesa ahora mismo es la estrella. Entonces vamos a ir a proyecto, procesar y vamos a procesar esta animación como un vídeo move. Vamos a ponerle estrella roja. Estrella roja. Render to file. Y lo renderizamos. Bien, esto lo cerramos. Esto lo podemos visualizar y dar y habilitar el audio. Y esto ya no nos hace falta. Esto incluso podemos quitarlo. No nos hace falta ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a efecto y a forma de alfa. Forma alfa. El primero. Y lo arrastramos aquí. Pinchamos aquí. Pinchamos aquí. Y vamos a buscar en vídeo, en la carpeta de vídeo donde lo tengo guardado, el vídeo alfa que acabo de hacer, de estrella roja. Bien. Entonces, esto, ¿veis cómo funciona? Bien, pues ahora esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a subir un poco aquí, ¿bien? Y nos vamos a traer otro vídeo que tengo por ahí, que he descargado de Pixabay. Vamos a ver dónde está. Vaya, se me ha abierto otra cosa. Vamos a ver dónde lo tengo. No, aquí no está. Lo tengo. A ver. Aquí. Me lo arrastro. Aquí. Bien. Y esto lo arrastramos aquí. Esto lo hacemos más corto. Y a ver qué tal. Forma alfa en combinación con animación 2D. Con Kdenlive y Glassnivell. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadme un like. Y si no, pues no me lo deis. Dadme un comentario y me decir que no me ha gustado. Que yo lo habría hecho así basado y no hay ningún problema. Espero que os haya gustado. Si no os habéis suscrito, suscribiros. Que os perdéis vídeos muy chulos y graciosos. Y muy entretenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.